contrato son 16 personas, 32 maletas. Así las contrato. Claro, Porque antes de mucho tiempo llegaban los transportes y no cabía. de 12 personas, 12 maletas, ¿y dónde ponen las otras 12? Entonces terminaban en los asientos, en los pasillos, alguna gente abrazando, lo que sea. Ay, no pagan ustedes lo que pagan para tener que andar Claro, una hora. Ya ves que los aeropuertos siempre están lejos. pero comentaba Chico, lo que dices, que van con otras excursiones, que no sé, las juntan con una excursión de alemanas, por decir. Dice, la europea lleva lo que necesita. Ah, sí, claro. Una chamarra para todo el viaje, si llueve, si hace Ay, frío, pero y las todo. Sí, Dice, la mexicana, sí, Váyanse la maleta, la maleta chica, la maleta. sí. Chiquis. pues sí, porque la cargué en el loco. Ay, yo sí viajo con carrión y me fui a Islandia. Y no te faltó nada. O sea, nada más vas a llevar eso y yo. Sí, Sí. los suéteres porque era enero. Cuando- Me los voy a rotar. Cuando yo salí de mis radiaciones, estaba gris, así de ese color de tu Entonces mi marido me mandó al sol del Mediterráneo, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues yo me voy contigo. Pero yo todavía estaba muy lenta, muy así todo. La disque Carrión no era la Carrión de ahorita, que tiene sus mediditas y esto. Ah, sí. Era una cosita, pero de veras así. Y mi mamá con una y yo con otra, 15 días. 15 días. Y de regreso, los regalitos y las tonterías que nos encanta, pues en el tamaño máximo de la tuya, de mi bolsota que allá compramos, y la fregaderita esa abajo, y la de acá, y las tonterías de papel arriba, porque ya teníamos permiso. Pues cuando llegamos a Houston, había habido huelgas de no sé qué y de no sé qué ondas así. Era un caos para todos, no nada más para nosotros. Y había dudas de que a quién le pagaban el hotel y quién no por las líneas aéreas. Entonces todo el mundo estábamos buscando digo, esperando, pero medio, ay no, terrible. Pues la llegada de los equipajes. Y llegan las de nosotros así y agarramos y se nos acerca, mira, todavía me acuerdo, pasó hace mucho tiempo, un hombre de este tamaño. O sea, yo aquí así y el hombre era de este tamaño, con una pluma en los dientes y un cuadernito. Y nos dice en inglés, pero con la pluma aquí. Y yo, ¿ya se me olvidó el inglés o qué? O sea, ¿qué me está diciendo? Así con la pluma. Que le diera su número porque se nos había perdido nuestro equipaje. Porque nada más llegó dos fregaderitas así y veníamos de Roma, entonces desesperado pidiéndole a todos los que veía medio raro porque estaba así, y nosotros, no, este es nuestro equipaje, y nos decía, más despacito, denme, en inglés, denme sus... Sí, pero así, o sea, ya sí la pluma y todo, porque decía, no está entendiendo esta mujer y yo tengo muchas cosas que hacer. Y yo, pues, le pido perdón, pero pues, esto es lo de nosotros. Ay, qué chistoso. Llegas a un lugar y ves me decían de que una vez les tocó un grupo de alemanas, qué bonito, y ya nosotros, el abanico, el no sé qué, Ah, el sí. quién sabe qué. No, yo sí soy muy compradora, pero no me he pasado en toda mi vida. Pero tú, carrión o backpack. Ah, Y no me llevo maleta porque ya me pasó una vez que no llevo mi maleta y yo no tenía nada. Claro. Entonces me aquí llevo está. mi backpack ya con todo listo. Ah, Y como pero, lo vas a usar, sales el primer día. No, si vas a La acabar, primera noche tiras todo, entonces ya. Yo cuando fui de Santiago contraté una cosa que sí llevaba carry-on, pero la dejaba en el hotel y Ay, me te la la entregaba. sí, eso es muy bueno.
permeable y Sí, Dijo, no, nosotros cargamos mochila con todo. sí. No, yo nunca me he pasado de peso, entonces voy tirando mi ropa. Si compro algo es porque eso es lo que le voy a Porque usar. sabes que tienes el espacio de peso, ¿no? Sí, Más que el espacio del peso. nunca me he pasado un solo peso. Una persona que obviamente estaba loca de remate, que fue una locura su participación en nuestro grupo y que cuando regresó a su ciudad fue tan terrible que dejó de vivir ahí. O sea, porque es que estaba loca la mujer. Hola, Ana Carolina. Eh, el último día, cuando llegamos al aeropuerto de Delhi, ya se había peleado con todo, ya había tenido problemas hasta con la policía local. No, fue una locura. Pagó, no, ella traía sus dos, porque viajaba en primera, sus dos maletotas, que en otro tiempo eran como ataúdes, ¿no sé si se acuerdan? Pagó 90 kilos de exceso de equipaje. No, mejor hubiera pagado otro boleto de Mejor avión. hubieras ido a Houston a comprar todo lo que compró en el barrio de la India o a Nueva York, ¿no? 90 kilos de exceso de equipaje. Oye, Blanca, y ayer en el Insta me llegó, hasta le tomé foto. Aerolíneas considerarían cobrar más a pasajeros con sobrepeso. Tiene Ay, yo estoy a favor. muchísimo. Sí, dice que eso ya hay Dos iniciativa, asientos. ya lo hicieron dos Dos aerolíneas. asientos. Ahora que fui a México, fue horrible la tortura, de verdad. Me tocó un señor aquí, yo me tocó A la mitad de tu asiento. literal, yo ni asiento, el del medio, Claro. era en medio. Y aparte el señor se movía cada vez así. No, sí, es que tú tienes que caber, no es el peso, es el espacio, porque puede ser una persona de 220 que pesa lo que debe de pesar, pero ocupa este espacio. Imagínate el Chuck, estos jugadores de fútbol americano, lo que quieras. Ellos no tienen sobrepeso, pero llegan hasta aquí. Imagínate yo con mi tamaño y el de al lado, 2 veces me ha pasado hasta aquí la persona, porque ponen esta cosita y el cuerpo sigue, ¿no? El hombro. No, eso tiene muchísimo, pero no ha pasado. Dos aerolíneas empezaron con eso, o lo Flysa Airways o quién sé qué, y que no funcionó. El, En el, el 2013 dice. sí, el que cobraban. Los- Sí, a mí me tocó Viva, no, ¿cómo se llamaba esa? En el 84 me tocó una que se llamaba así como Viva la Vida o La Libertad, o quién sabe cómo se llamaba en inglés, y te cobraban por peso. Tú te subías con tu maleta, con tu cesto, lo que quieras, y pagabas. La flaquita sí, que iba con su papá y que traía su blusita, su bolsita, pues pagaba la mitad de lo que la otra, pero era una preciosura, porque muchos muchachos que tenían que irse a su primer internado, pues llevaban toda la fregadera y en un solo vuelo, en una sola, pues ellos pagaban, pero no era mudanza, no era eso. Entonces cada quien lo suyo. Y yo en ese tiempo me fui a vivir 2 años a Búfalo, por la maestría, estaba recién casada y mi esposo se había llevado mis cosas. Entonces yo, bien a gusto, pues me salió, la verdad, cuando no tienes dinero, dices, pues viajo nomás con la ropa puesta y ¡boom! El bajón, pero no jaló. No funcionó. A la gente le gusta saber cuánto va a pagar, tener su lugar, tener opciones de primera, segunda, así, ¿verdad? No jaló, quebró. No solamente cerró, quebró. Pues muchachas, la casa de Hanover les va a dar mucha risa porque van a pasar cosas importantísimas y son ay, claro, van a pasar cosas importantísimas y son unas historias de unas ineficiencias políticas de no poder creer. Miren, la Casa de Hanover fue la dinastía alemana reinante en Gran Bretaña desde 1714 hasta 1801, que en 1801 pasó de ser Gran Bretaña a Reino Unido. Pero no nomás van a tener esta como cosita medio rarita. En 1901 se acaba el nombre porque reinó una reina,
la reina Victoria. Entonces se acaba la casa de Hanover, pero la sangre sigue, o sea, la línea sanguínea sigue. Y empieza Sajonia, Coburgo y Gotha, que solamente duró hasta 1917, porque fue cuando quisieron cortar su relación con Alemania y se llamó Windsor. Entonces los Hanover siempre son Hanover por sangre, pero van a ser Hanover, Sajonia, Coburgo y Windsor. ¿Sí? Es la misma línea. Y la Sí, sí, sí. Con Alemania ¿cómo se llama? No, los nazis vienen desde, o sea, el Partido Nacionalista viene desde 1898. Y el ascenso es la palabra que estaba buscando. El ascenso en la Primera Guerra Mundial ya se notaba muy claro, el ascenso de ese partido. En el 33 es cuando gana por completo el nazismo, el partido nazista. Eso fue lo que hizo que en la Guerra Mundial Segunda pues se hablara de nazismo, 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 ¿no? Pero los Hanover, luego van a ser los Saxon, Sajonia-Coburgo, y luego van a ser los Windsor, que son los que actualmente están gobernando. No, No, era griego. Mónaco, sí. Era griego. ¿Griego quién? El duque de... Su mamá era Sí, pero no, él no, él no, él no, él no. Él es más sajón que, sí, que cualquier cosa. Ahí vamos. Por eso, por eso me da risa que digan que digo muchas cosas, porque no viven el aquí y el ahora. Yo estoy hablando de Hanover y ustedes ya se fueron al siglo XX con Isabel. Ah, sí. Por eso me lo relacioné. Y son muchísimos, realmente son muchísimos, nada más que Lola le hace hincapié a unos cuantos, pero son muchísimos los apellidos que se manejan dentro de la nobleza, ¿no? Actual. El apellido de Hanover tiene su origen en el siglo IX con una casa nobiliaria bávara. Entonces ellos, pues muchas de sus costumbres por muchos siglos siguieron siendo como rurales, digamos, ¿no? O sea, de Bavaria. En el siglo XVII, el titular decidió establecerse en Hannover y por eso, a pesar de que su título no decía de Hannover, fue muy lógico que en un 2x3 el mundo los conociera como la Casa de Hannover, porque su palacio pues ya estaba en ese lugar, específicamente en Hannover. En el siglo XVIII esta familia era la principal línea sucesoria gracias a su denominación religiosa, porque como ellos iniciaron en Alemania, claro que estaban en Alemania cuando Lutero, claro que estaban totalmente convencidos que les convenía protestar en contra de su emperador católico, ¿no? En los tiempos de Carlos, y siguieron siendo pues, protestantes. Entonces, ellos fueron protestantes. El primer Hanover, el primer Jorge, que ahorita vamos a irnos uno por uno, le ganó a 56 familiares de Estuardo más cercanos que el que sí llegó a ser rey. Nada más que estas gentes o estaban muy viejas, bueno, todos eran católicos, estos 56, muchos de ellos ya estaban muy viejos, otros eran niños y otros de plano no quisieron convertirse. Sí, claro, eran familiares, nada más que eran los familiares protestantes. Si nosotros vemos este árbol genealógico, nosotros vamos a poder ver que el primer Hanover, que es Jorge I, viene directamente de Jacobo, igual que los reyes, estos Estuardo, ¿sí? Nada más que los reyes Estuardo van a estar con apellido Estuardo por sus papás. Nada más que los ascendientes de este Hanover, pues vean cómo va a ser primero una Sofía, o sea, su mamá Sofía, su abuela Isabel, pues el apellido se perdió desde su abuela, ¿verdad?
el apellido ya era el materno con la abuela, y luego se fue con la mamá, pues otra vez más lejos, ¿no? Porque entran los apellidos de los papás. Entonces ustedes pueden aquí ver que Jorge I de Gran Bretaña, el primer rey Hanover de la historia de, pues ahora Gran Bretaña, ¿verdad? Fue sucesor de Ana, ustedes aquí la tienen, pero ya no era tan cerquita, pero la verdad no está tan lejos, pues prima segunda. Yo creo que muchas de nosotros sí tenemos relación en las bodas y en las fiestas y todos con primas segundas, ¿no? No nada más así los primos hermanos. Entonces, Jorge I va a ser primo segundo, tanto de María, que fue la que gobernó con su esposo Guillermo, y luego se murió ella, y luego Guillermo quedó solo. Y a pesar de ser Guillermo, pues continental, ¿verdad? No inglés, pues sí me gustaría que pensáramos la diferencia. Cuando Guillermo llegó, llegó como rey consorte de un Estuardo. Entonces el pueblo no tenía por qué hacer rebeliones porque era un extranjero. Cuando se muere el Estuardo, la María, el Parlamento y las leyes, digamos, estuvieron de acuerdo que el Guillermo, este Guillermo de Orange, era un buen hombre, había hecho un muy buen papel, el pueblo lo quería, y Ana, que era la hermana de María, pues desafortunadamente, pues seguían teniendo niños y todo, pero que les seguían muriendo. Entonces no era como decir, bueno, pues mejor Ana, porque así ya tenemos un niño, digo, listo, ¿no? Para la sucesión. Entonces nosotros vamos a tener que las hermanas Estuardo, si son María y si son Ana, ¿verdad? Pero en medio va a estar Guillermo, que ya era querido por los ingleses, ¿sí? Porque él llegó como rey consorte. Cuando llegó Jorge, él fue el alemán, el extranjero, el que no habla bien inglés, el que no sabe nuestras leyes, fue diferente, ¿sí? Fue diferente. Él llegó de nadie sabía ni que existía. Bueno, en Europa sí sabían, porque él fue un hombre bueno, él fue un hombre notable, ¿cómo se llama? Dirigió ejércitos, tomó decisiones dentro de lo que es la Casa de Hanover. En el continente sí lo conocían. Ay, pero pues Inglaterra no es como que abrieras el WhatsApp en la mañana, ¿no? O sea, no sabían tanto de él. Entonces, Jorge I va a ser este sucesor. Y en la Casa de Hanover, que pues es realmente lo que es el siglo XIX, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 1700, el reinado va a iniciar un desvanecimiento de la monarquía. Los Hanover van a hacer todo lo que un monarca absolutista o responsable o no sé, como le quieran llamar, debió de haber hecho. Con los Hanover fueron los primeros ministros los que gobernaron. Como en esta clase no nos podemos tardar 2 años para hablar de todos los primeros ministros que hubo en el siglo de los Hanover, porque además eran buenos para correr y para recuperar, y luego se enojaban y luego ponían dos, y luego a uno de los Hanover hasta le asesinaron a un primer ministro. Se supone que es el único primer ministro de la historia que murió asesinado. No voy a hablar de los primeros ministros porque un rey pudo haber tenido 6 o 7, ¿sí? Otra característica de los Hanover es que vamos a ver que murieron grandes. Entonces, pues entre más años, pues más problemas puede haber. Y entre más problemas puede haber, pues más te puede juzgar la historia, ¿no? De que no los solucionaste adecuadamente. Em, aquí está, los poderes de la monarquía se fueron desvaneciendo y Gran Bretaña emprendió una transición hacia un sistema moderno de gobierno mediante un consejo de ministros dirigido por la figura del primer ministro. Sí, ya, sí. Y por eso nosotros podemos ver, sí, bueno, si leemos novelas o vemos películas, pues que el primer ministro es el que trae, desde Victoria, ¿no? El primer ministro es el que trae la toma de decisiones y tiene que pedir cita y la recibe, pues Victoria o Elizabeth, ¿verdad?
lo recibe y le toma y los perritos y las preguntas y no sé qué, y allá cayéndose del mundo, ¿verdad? Y el primer ministro es el que tiene que tomarlo. Entonces, conforme van pasando los siglos, pues se va definiendo cómo la monarquía, pues sí es una monarquía establecida, aceptada, pero no es el que toma las decisiones. Hacia finales del mandato de Jorge I, Porque eh, los monarcas a veces no los preparan, los primer ministro los Ya tienen sé lo que quiere. sí, o no hacen nada, que en el caso de los Hanover, pues es una cosa tremenda. Aquí la situación es el costo de la monarquía. O sea, si tú ya vas a tener un primer ministro y vas a tener un consejo de ministros y vas a tener las dos cámaras que son por voto, las representantes, por eso se llama Cámara de Representantes, ¿verdad? El costo de una monarquía es absurdo. O sea, eso de que tu reina sea la mujer más rica, del mundo. ajá, son situaciones un poco difíciles de explicar dentro de un mundo, pues, donde hay otras opciones. Pertenece a la corona, el centro del mundo. Y tú lo que puedes hacer es como rentar Ah, por 99 años. O sea, nunca vas a poder ser dueño en el centro del orden mm. que pertenece a la corona. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No, no, pues son cosas así como medio especiales, principalmente si le estás explicando a los jóvenes la diferencia entre república, monarquía y, no sé, tiranía y Pero los aman, ¿no? Dictadura. Los ingleses aman a sus, no todos, pero pues ahí siguen, o sea, no los han matado, sí. Pues al menos porque es muchísimo más difícil o es imposible con los dineros que se pudiera manejar una votación para eliminar la monarquía. Claro. El turismo, El vestido que se pone Kate, ya se, oh, en una hora ya se vendieron todos en todo el mundo. sí, son situaciones como, o sea, vivimos todavía en mundos del siglo XIX, donde los burgueses se vuelven wannabis y los wannabis se vuelven los que gastan porque son los narcotraficantes y los... O sea, vivimos en un mundo pues realmente complejo ahorita en la actualidad. Hacia el final del mandato de Jorge I, el poder político real estaba en manos de Robert Walpole. Este nombre lo vamos a oír de seguro, y si no, bueno, pues yo se los voy a platicar, ¿no? En los camioncitos. Pero hay hay estatuas, hay parques, hay calles, lo que quieras. Y sí me gustaría que supiera, pues, que fue el gran primer ministro el que logró manejar los hilos de tal manera que los partidos políticos, que ahorita vamos a platicar, pues que fueron dos y ahorita no se llaman así, pero siguen siendo dos, eh, los partidos políticos vieron que no les convenía que se desarmara lo que armó Walpole, ¿sí? Entonces, el nombre de él como figura es muy importante porque podemos decir, no, pues es que ganaron importancia los primeros ministros. Pues sí, pero se acaba un primer ministro fuerte y desaparece ese sistema. Bueno, no. Este Walpole y su partido y, bueno, tal vez la sociedad en la que se vivía el inicio de este siglo y el cambio de dinastía, etcétera, estuvieron de acuerdo que se tenía que fortalecer las opiniones y las acciones de este Consejo de Ministros. Jorge I contrajo nupcias con una de sus primas. Quisiera contarles primero el escándalo, porque ya no lo voy a volver a platicar, porque luego ya nada más voy a platicar de su vida política. Jorge contrajo nupcias con su prima Sofía Dorotea en 1682. 1682. Fíjese que en un 2 por 3 se pelea. Ellos dos no se hallaban, ¿sí? En un 2 por 3. Y en un 2 por 3 empezaron a tener amantes. Aquí lo raro es que ella tuviera como amantes públicos, o sea, que se supiera, ¿no? Va a haber uno que por lo visto los polacos tenían
su gran atractivo, porque van a andar ahí varios amantes polacos en grandes esferas. Este, eh, Uno de sus amantes polacos fue como muy notorio. Y las amantes del rey, bueno, si era rey o era príncipe o era este duque, ¿verdad? Pues si eran notarios o no, ya saben ustedes que eran aceptadas, ¿no? El hombre tuviera amantes, pero pues la mujer tenía que ser fiel. Em, Va a haber una cuestión increíblemente pública, donde le desaparecen al muchacho, a esta Sofía Dorotea. Y obviamente Sofía Dorotea, pues buscando o el cuerpo o que se lo devolvieran, ¿verdad? Nunca apareció, hubo muchas periodicazos, bromas, caricaturas y lo que quieras del asesinato, ¿no? De este joven. Eh, en 1694, un par de años después del gran escándalo del famoso amante desaparecido, eh, Jorge pidió la disolución del matrimonio, no por infidelidad, que eso pues está chistosito, ¿verdad? Sino porque ella abandonó esta, ¿cómo se llama? Residencia conyugal, ¿no? Que abandonó la residencia conyugal. Eh, l- sí fue válido el juicio, la reclamación, sí disolvieron el matrimonio, y esta muchacha, 32 años estuvo encarcelada. No bastó. No, ellos estaban en Alemania. Algo sucedió, algo pasó, nadie ha podido definir cómo está la situación, porque la mantuvieron perfectamente bien en ese espacio, ahí en esa ciudad de la hora Alemania. La mitad de la mensualidad la pagaba el divorciado, el ex, y la otra mitad el papá de ella. Y la tuvieron como en arresto domiciliario 32 años. Ella era conocida como la duquesa o la condesa, no sé qué, pues ahí de la ciudad, porque pues sabían que, pues quién era y de dónde venía, lo que quieras. Y en esa ciudad, en algún siglo, hasta tenía así su plazoleta, lo que quieras, porque pagó un dinero después de un incendio que causó grandes daños así al pueblito. ¿Cómo es posible 32 años? Entonces, Jorgito, divorciadito, rey de Inglaterra, primer Hanover, y las anfitrionas de sus fiestas eran o su nuera, la princesa de Gales, o su amante, con la que tuvo dos hijas en los tiempos que todavía estaba casado con la reina, y luego tuvo otra hija, otra hija, cuando ya pues la divorciada estaba ya. Esta persona se llamó Melusina de Julenburgo. Esta muchacha, esta persona, funcionaba como la reina. La recibían los guardias como tal, la escoltaban como tal. La gente que necesitaba favores específicos del rey, pues sabía que tenía que pasar por ella. Entonces, pues para mí se me hace un papel infame que el primer Hanover llegara a la corona o al trono, ¿verdad? Con estas situaciones de que, por cierto, soy divorciado y tengo encarcelada a mi ex, y les presento aquí sí, pero no es mi esposa, pero pues me la cuidan, ¿eh? Me la cuida, porque yo la quiero mucho, y pues fíjense que ya tenemos hijas. O sea, son situaciones muy eh, específicas de una persona que cree que puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero con Sofía Dorotea sí tuvo hijos desde el príncipe de Gales. Tuvo hijos, sí tuvo hijos, poquitísimos. Ahorita, no, nada, no, nada. Ahorita les voy a decir las fechas en que los tuvieron. El, am, una de las características extrañas de Melusina es que era increíblemente delgada. O sea, no era delgada, o que fuera muy alta y que por eso se viera delgada. Era increíblemente delgada.
Y, por supuesto, para las personas que no estaban de acuerdo con, pues, esa situación, imagínate los conservadores, ¿no? Dentro de las cámaras, de los parlamentos y todo, hubo muchos, pero muchos sobrenombres por la delgadez de ella, y muchas caricaturas. Las típicas caricaturas de donde la criticaban a ella, la ponen con los vestidos que vistió pues en tal fiesta o lo que quieras, porque pues ella andaba todo lo que daba, ¿verdad? Pero la ponen como si fuera un espantapájaros por esa crítica, ¿no? Por esa... Entonces, sí era muy público que había grupos importantes, pues que no entendían qué pasaba, o sea, ¿quién es esta persona que es la anfitriona? Entonces, ese es el escándalo de Jorgito, pero hay muchas otras cosas que sí quisiera contarles, ¿verdad? La situación por las cuales les conté este escándalo es que sí nos habla de una persona que creyó que llegaba a un país como si fuera su ducadito de Hanover. No, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando llega, no entendió que pues era rey de Gales, de Inglaterra, de Escocia y de un pedacito de Irlanda. Entonces, claro que tuvo problemas con el Parlamento. ¿Cuál fue la decisión que tomó? ¿Estamos seguros que tengo que lidiar con esto? ¿Que no habrá otra manera de hacerlo? Y dijo el primer ministro, sí, con mucho gusto yo me hago cargo. Y así fue como, pues, siguieron las situaciones. Aunque tanto, y ahora, ¿por qué? ¿Por qué se hicieron todas las cosas necesarias para que cuando murió Ana ya estaba lista la sucesión? ¿Por qué sucedió esto? Miren, aunque tanto Inglaterra como Escocia reconocían a Ana como su reina, tan solo el Parlamento inglés consideraba que la prima más cercana de Ana, Estuardo, era la heredera. ¿Por qué? Porque les recuerdo que Ana va a ser la última reina de Inglaterra y Escocia. Cuando a Ana se le empezaron a morir sus muchachitos y ella empezó pues, a ser grande, digo, tener más edad y tener problemas de salud, a los escoceses, bueno, a unos cuantos escoceses, se les ocurrió revisar las letras chiquitas, ¿no? Del contrato. Y empezó el run run, el run run, el run run. Oiga, si tenemos las coronas separadas, ustedes traigan al Hanover o al que les toque a Inglaterra, al alemán o al que ustedes decidan según sus cuentas. Pero fíjense que nosotros aquí en Escocia, pues a lo mejor encontramos a alguien que nosotros los escoceses estemos de acuerdo, pues en su religión, en su, así lo que quieras. Y podemos a poner en Escocia a otro pariente de Ana legal, ¿verdad? Legítimo. Y ¡zas! Se separa otra vez Inglaterra y Escocia. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los ingleses? Niños, nos están queriendo comer el mandado. Se me ponen a estudiar y a ver qué fregados hacen. Y fue una situación pues muy interesante y además muy inteligente. Mire, en 1703, todavía viva Ana, todavía ella podía decidir y decidir. En 1703 empezaron las negociaciones. Entre los más importantes, no quiere decir que tuvieran puesto político, ¿eh? Entre los más importantes ingleses y los más importantes escoceses, con puesto político o con tierra, ¿no? Con dinero. Empezaron las negociaciones y en 1707 los parlamentos se pusieron de acuerdo para aprobar lo que se llama el Acta de Unión. Así se llama el acta que hizo que Inglaterra y Escocia se volviera Gran Bretaña. ¿Ok? 1707 por la que Inglaterra y Escocia se fusionaron en una única entidad política y fijaron las reglas de sucesión entre los dos. Se pusieron a sacar cuentas. ¿Qué es lo que gana Escocia? Bueno, ¿qué es lo que gana Inglaterra? La absoluta tranquilidad de que siempre iba a ser un protestante el rey. No presbiteriano, un
protestante que eh, jurara el anglicanismo, ¿no? En el momento que llegara al trono. La Escocia, ¿qué es lo que ganó? Que dejaran en paz los impuestos y las aduanas de los escoceses hacia el continente. Porque si son dos países, pues los impuestos llegan. Si son, digo, se cobran. Si es un solo país, pues entonces vamos a ver, pues cómo le hacemos todos, pero los impuestos ya por exportaciones e importaciones ya no se cobran. Entonces, muchachas, esta acta de la Unión en 1707 creó en la historia de nueva, la moderna, el área de comercio libre más grande de toda la Europa del siglo XVIII, ¿no? Claro que si hablamos del Imperio Romano, pues ya no, pero esa es época antigua. La Gran Bretaña fue muy inteligente. Era absurdo que 100 años después no se hubiera hecho la unión, porque acuérdense que el primer Estuardo fue hasta 100 años antes, ¿no? 1606. Entonces, 1707 se arregló esto. ¿Y qué es lo que les quedaba? En Inglaterra, con los parlamentos, teníamos a unos que eran conservadores y a otros que eran liberales. A los conservadores se le llamaban Tories y a los liberales se les llamaban Whigs. Fíjense qué chistoso. Los conservadores querían Estuardo, 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 aunque fueran católicos, pero Estuardo, 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 que porque eran ingleses, que porque había leyes, que porque la. Pues claro, pues porque eran parientes míos, ¿verdad? Yo terrateniente era cuñada de quién sabe quién, y yo terrateniente pues era tía de no sé quién, y yo terrateniente era suegro, y todos los Estuardito, ¿no? Ahí andaban, pero pues me convenía muchísimo que ellos fueran los estos. Los Whigs definieron que ya no iban a andar con cositas de decapitaciones y de revoluciones gloriosas, porque que como bautizó al niño, ¿se acuerdan, no? Lo que les estuve platicando. Dijeron, protestantes de nacimiento, de bautizo, de formación, su papá, su mamá, o sea, no podemos estar jugándonos la inestabilidad política que tuvimos el siglo pasado. Entonces, todavía en vida de Ana, arreglaron las cosas y le mandaron decir a la prima viva, no, Sofía, creo que sí, Sofita, a la prima viva de la reina, le dijeron, pues fíjate que te toca, ¿cómo ves? Pues sí, muy bien, nada más que yo ya tengo 80. Pues sí, pero no sabemos si vas a morirte de 100, ¿no? Te toca. Entonces le dijo, muy bien, ¿qué hacemos? Pues tienes que ser inglesa. No sé si sabían ustedes eso. Entonces, las gentes que no, los reyes que no son ingleses, que no hayan nacido en Inglaterra, tienen que ser naturalizados como súbditos de la corona. Como súbditos de la corona, en ese momento tienen que ser obedientes de las leyes, de los parlamentos, de las decisiones y todo. Entonces, en el momento que se les ofrece la corona, saben que no pueden disolver el parlamento, que tienen que llamarlo, que tienen que tomar decisiones y no tienen que andarlo convenciendo. Pues es que eso no se usa allá de donde yo vivo. No, tú eres súbdito de la corona. Tú sabías que venías a esto, sí, o sea, las cosas se hicieron así. Entonces, bueno, hicieron la naturalización de Sofía. Sofía, educada como aristócrata, inmediatamente hizo la naturalización de sus hijos. En uno de ellos, pues es el Jorge, ¿verdad? Y él ya estaba naturalizado cuando fallece su mamá, que muere a los 83 años de edad. Y fíjense que casualmente una se muere en mayo, la mamá allá del futuro, ¿verdad? Y la reina se mueve en agosto. O sea, estaban ahí las cosas, como dato, Ana fue muy feliz en su matrimonio. 19 embarazos tuvo
y los cuales no tuvo heredero. ninguno se conoce. Bueno, hubo niños, pero morían. Sí, 19 embarazos, entre abortos, entre niños muertos, entre niños vivos y luego, qué doloroso, ¿no? De decir, otro niño que se me muere, 19. Entonces, en 1714, Jorge fue proclamado rey de Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? Porque ya había sucedido 7 años antes el acto de la unión. ¿Por qué les pongo aquí que hablaba alemán, inglés, francés, un poquito de latín, un poco? Porque como fue tan molesta la no, fue tan notoria la no aceptación de este extranjero. Hay muchísimas periódicos, notas, no sé, cartas, lo que quieras, donde dicen que nunca habló inglés, que nunca, y que por eso se tuvo los primeros ministros que hacer las cosas. Los historiadores nos dicen que definitivamente no es verdad, que él era un aristócrata en toda la extensión de la palabra en Hannover, y que los aristócratas, pues claro que tenían una educación completa por vía diplomática o por cuestiones pues de aristocracia, pues tienes que tener, ¿no? Como glamour. Entonces, él cuando llegó a Inglaterra, pues él representaba, pues una de las casas más glamorosas, digo, de las casas glamorosas que pudieran estar en el continente. En el tiempo que él ya llegó a territorio y que pues ya hicieron la coronación y todo, hubo disturbios en más de 20 localidades. Él no salió de Londres, él no nada, y bueno, pues las autoridades hicieron lo que tenían que hacer. Claro, pero por supuesto, ¿verdad? Que su parlamento tuvo una mayoría Whig, una mayoría liberal, la que decía, pues es que tiene que definirse que si ya no hay estuardos protestantes, pues tiene que haber cambios en nuestra forma de hacer las cosas, porque nos fue muy mal el siglo pasado, ¿sí? Entonces, claro que fueron estos, el Parlamento tuvo una mayoría Whig y estuvo cuidando, ¿no? Estuvo cuidando pues a este rey que pues la verdad no fue muy funcional. ¿Cuál va a ser la situación bastante vergonzosa de los famosos Tory? Fíjense que había un pariente, sí había un pariente de Ana, católico, a Machado, que a él le tocaba la corona. Ese pariente se va a hacer viejo y su hijo le va a seguir con que a él le toca. Entonces vamos a tener a los famosos pretendientes, así se le llamaba, porque pues era pretendiente al trono. Y vamos a tener en la historia un pretendiente viejo y un pretendiente nuevo, o sea, nuevo, ¿no? Porque va a seguir esa situación. ¿Alguna vez avanzaron? No. ¿Alguna vez ganaron una sola batalla? No. Pero desafortunadamente sí causa inestabilidad. Pero es un poco persistente. Sí, persistentes sí fueron. La inestabilidad, la inestabilidad que causaron, tanto con Jorge I como con Jorge II, va a ser controlada por el Parlamento, no por los reyes. Sí, va a ser controlada y van a ser controladas por la milicia, porque sí va a haber batallas con ejércitos franceses, ¿ok? O sea, a ese pretendiente católico lo patrocinaban reinados católicos, ¿ok? Entonces, con este Jorge I, pues aparece, ¿no? Este que va a ser el pretendiente, que al ratito pues se va a llamar el pretendiente el viejo. Y va a suceder algo muy interesante que no sabemos muy bien, pues a quién se le ocurrió, pero sucedió algo muy bueno. Las rebeliones fracasaron, como les acabo de decir. Y hubo arrestos, hubo encarcelamientos, o sea, juicios, hubo ejecuciones, pues por traición, ¿no? Por alta traición. Y hubo muchos confiscamientos de bienes, pues por esta traición. Eso no le podemos echar la culpa a Jorge. Realmente estas personas sí estaban traicionando a la corona, pues al querer quitar a Jorge y poner a este hombre. Fíjense que Jorge dedicó el dinero de los bienes incautados
al mantenimiento de escuelas en Escocia, que los Estuardo, la familia Estuardo, pues es escocesa, ¿verdad? A las escuelas en Escocia y al saneamiento de parte de la deuda nacional. Sí, no, no sabemos a quién se le ocurrió, pero lo hizo. Y la verdad, pues sí, sí resonó, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos un poquito para adentro. O sea, para adentro de los corazones, digamos. Los Whig van a seguir eh, por más de 50 años, pues porque los reyes Hanover se siguieron portando como se portaban. Entonces aquí les pongo un poquito de lo que significaba ser Whig. Era como una manera de insulto porque al final de cuentas en Inglaterra pues no estaba tan acostumbrados a que los partidos políticos pudieran mover las aguas. Si estaban acostumbrados a que un jefe de partido político, por su apellido, por su título, lo que quieras, pudiera mover, ¿no? Las decisiones, pero no que un partido como tal. Entonces les decían los cuatreros, los bandoleros, así, ¿no? Como si fueran pandillitas. Pero esas pandillitas son las que hicieron en el siglo XVII y ahora en el XVIII pues el Partido Conservador y Liberal, que es el que está ahorita en el siglo XXI. Entonces las pandillitas, pues realmente no eran malandros que no tuvieran otra cosa que hacer, como el Partido Verde aquí en México. Era gente que de veras, mira, trabajaba, y cada vez que se iban, uno o el otro, sí puedes notar la forma en que amarraban la nueva manera de gobernar el reino. Sí, o sea, sí eran partidos políticos que funcionaban. Entonces, los Whig defendían la exclusión de los católicos, representaban a los dissenters, a los que no estaban de acuerdo, ¿no? Que iban a las juntas y decían, pues no, o sea, eso que estás diciendo no. A los, mande, no acepto, no acepto, ¿no? Y a los comerciantes. A diferencia de los Tories, conservadores, que representaban a los terratenientes. Los comerciantes, pues van a ser la clase media, ¿verdad? Los terratenientes, pues van a ser la clase alta, que siempre, normalmente, pues son los conservadores, ¿no? Son los que les conviene que sigan las cosas como siguen. De las cosas de los Whig es que rechazaban la monarquía absoluta. En tiempo de los Whig se proclamaron la Declaración de Derechos. Ellos fueron los que hicieron que no hubiera guerra cuando sacaron al último rey católico, ¿no? En 1688, porque lograron hacer las cosas de vía diplomática y lo único que hicieron fue que el rey se fuera. O sea, sí es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero una guerra es, ¿verdad? Es peor, es terrible. En cambio, si nosotros vemos aquí está. Si nosotros los comparamos con los Tory, sí, los Tory, pues son esto que les digo, ¿no? Que son los conservadores, los intereses de los terratenientes, la oposición, pero así totalmente la oposición de los cambios. ¿Qué es lo que va a suceder con los Tory? Pues los Tories van a tener que entrar. ¿Cuánto se tardaron en entrar en razones? 150 años. 150 años. Ya en el siglo XIX, en plena revolución industrial, el partido Tory vivió una transformación fundamental gracias a una nueva filosofía conservadora de reforma social. Es que el mundo se les vino encima, ¿verdad? Con la revolución industrial. 150 años trataron de que las cosas siguieran como estaban, les cae la revolución industrial y dijeron, bueno, ¿cómo? Ya es imposible. Y tenemos que desde el siglo XIX ya la idea de llamarle Whig y Tory, pues ya se concientizó que era un insulto. Entonces ya no se les llamó así y se les empezó a llamar, pues como ahora, ¿verdad? Partido Liberal y Partido Conservador. Obviamente con la revolución industrial, pues tuvo que haber un partido laborista, que es, pues ya saben ahorita, importantísimo, realmente importantísimo. Ahora,
Con los Hanover, vamos a tener la inclusión de Inglaterra o de Gran Bretaña en el continente. Porque el Hanover primero y el segundo y el tercero se van a sentir muchísimo más cómodos. Bueno, el primero y el segundo se van a sentir muchísimo más cómodos con su tío, con su primo, con su maestro, con su amiguito, su compadre, así, ¿verdad? En el continente donde ellos crecieron, donde estaban sus castillos y sus familias y lo que quieras. Nosotros tenemos, bueno, los historiadores dicen que Jorge I, una quinta parte del tiempo de su reinado estuvo en Hannover. Él nomás salía de Londres, se subía a un barco y se iba a Hannover. A tal grado, muchachas, que no sé si lo puse aquí, yo creo que sí. No sé si te fijaron, Jorge I murió en Hannover. No. No está enterrado en Inglaterra, lo enterraron allá. Eso no pasa con los reyes, porque cada vez que pasaba una cosa tan rara como esta, ¡pum! El Parlamento hacía otra ley y a tal grado de no puede salir del país. Si ya salió del país, bueno, es porque fue mucho después, si ya salió del país y muere pues en accidente, tiene que ser regresado y tiene que ser sepultado aquí. Eh, el siguiente, Jorge, va a tener una sustazazazazo porque le matan al caballo en una de las batallas y pues, el caballo te puede matar a ti, ¿no? Cuando ya caes. Entonces el Parlamento, con uno de los Hanover, dijo que ningún rey podía ir a estar en frente de batalla. Y así se van haciendo estas leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Jorge I, pues va a ser el último que no está fuera del país. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tan, un segundo, por favor. Aquí ya está, aquí ya está. Ah, ok. Entonces, eh, con este primer Hanover y esta situación de todas las conexiones que tenían con el continente, pues fíjense que él va a ser parte de la triple alianza, Gran Bretaña, Francia y las 7 repúblicas de los Países Bajos. En un 2x3, pues no podían así contra los avances o las cosas que estaban teniendo España. Pues imagínense, la España borbónica con toda Latinoamérica, ¿no? Y Filipinas, ya saben, ¿no? El gran imperio español borbónico. Y va a ser una cuádruple alianza donde el Sacro Imperio va a estar incluido. Este tipo de decisiones, cuando estás terco a que Jorge I lo único que hacía eran las fiestas con su amante y no hablaba inglés, ¿sí? Cuando están amachados a poner eso en los primeros rengloncitos, pues muchas de las personas sienten que eso fue Jorge I, pero Jorge I hizo que Gran Bretaña como tal fuera parte de la triple y la cuádruple alianza que hicieron, o sea, formaron el destino de la Europa completa, pues del siglo XVIII, ¿sí? Que al final de cuentas, pues es la que desencadena la Revolución Francesa, ¿sí? Si hubiera sido un Estuardito, pues a lo mejor sus problemas hubieran seguido siendo, ay, Escocia no me quiere, ay, Irlanda tampoco, ay, quiero a una reina de Dinamarca. O sea, hubiera seguido siendo del Canal de la Mancha hacia arriba. Con los Hanover se logró esta inclusión. Como les comentaba ahorita, esto ya se los dije, Hanover contaba con un sistema de monarquía absoluta. Entonces, pues él llegó a ser un monarca absoluto y se topó que en Gran Bretaña tenía que gobernar a través del Parlamento. Jorge I no solía asistir a las reuniones del gabinete. Ahí me mandan la minuta, ¿no? Pues, confío en ustedes. La mayor parte de sus conversaciones eran privadas y solo ejercía una influencia notable en materia de política exterior. Cuando suena ese solo ejercía, parece como que es algo que se resta, ¿no?
Él haberse ocupado de política exterior hizo lo necesario para que el Parlamento se ocupara realmente de la política interior, ¿sí? Entonces estamos haciendo pues un país, un reino, ¿verdad? Más fuerte, más grande, más inteligente en muchos sentidos. Es famoso, pero famoso el pleito de Jorge I con su hijo. Pero también va a ser famoso el pleito de Jorge II con su hijo. Porque tienes un hijo y porque tienes que estar peleando. O sea, ay, no, se me hace tremendo. Las relaciones de Jorge I con su hijo, el futuro Jorge II, nunca fueron cordiales. Y después de un incidente en 1717, que se volvió público, el príncipe y la princesa de Gales abandonaron la corte. Entonces se fueron de Londres, fueron a vivir a otro palacio, mantenidos la corona, claro, ¿verdad? Pero el rey les dijo, aquí se quedan los niños. Muchas gracias. Están peleaditos con el rey. Muy bien, les vaya bien, pero aquí se quedan los niños. El incidente para mí se me hace absurdo porque lo he visto 1000 veces en mi vida. Al príncipe de Gales no le pareció adecuado que el rey, su papá, dijera quién iba a ser el padrino de bautizo del bebé recién nacido. Ese fue el pleitazo. Bueno, claro que las formas, ¿no? Las formas, porque el príncipe, ¿cómo se dice? Despreció al padrino públicamente porque ya tenía otro padrino. O sea, pero muchachas, como que son pleitos de lavanderas, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible? Bueno, la nueva residencia del príncipe se convirtió en un lugar frecuentado por los oponentes políticos de su padre. Entonces, no solamente va a ser, ay, es que no me llevo bien y ya no vivo en el mismo palacio, no. Desafortunadamente, con la impunidad que tenía el príncipe de Gales, le dio mucho rejuego a las personas que estaban en contra de la política general, ¿verdad? Del parlamento y del rey, pues en turno. Porque, pues espérate, que ahorita eres príncipe, al ratito que seas rey, pues haz lo que tengas que hacer. Quisiera comentarles y les voy a pasar la liga por WhatsApp para que puedan decidir un momento de tranquilidad y puedan oír esa música. Miren, Jorge I planeó una fiesta en las barcazas, en las barcas por el río Támesis, para un 17 de julio del año de 1717 a las 8 de la noche. Le pidió a nada más y nada menos que a Händel que le proporcionara una composición orquestal. Händel tenía ya varios años viviendo en Inglaterra como uno de los más importantes compositores de Europa, ¿verdad? Y no desaprovechó la oportunidad. Hizo una composición que se llama música acuática, water music, así se llama, ¿sí? Música acuática. 50 músicos arriba de barcas, ejecutando 22 movimientos, o sea, 1 hora 7 minutos, bueno, depende, ¿verdad? 1 hora 10, 50 músicos acompañando al rey y a todos sus invitados en un montón de barcas, fluyendo, porque por eso fue a las 8 de la noche, fluyendo sin remos por el agua del Támesis. Lo único que se cuidaba era el rumbo, ¿no? Pues con los palos, el rumbo. Flautas, flautas dulces, oboes, fagots, trompetas, trompas, violines, contrabajos, todo había, menos lo que pudiera desafinarse con el movimiento. Esa es una cosa espectacular. El rey pidió escucharla una y otra vez, hasta 4 veces, que fue a la medianoche cuando ya llegaron a Chelsea, que era donde se iba a acabar el paseo. Ese tipo de cosas sí tenía muy bien organizado el rey Jorge I. Händel, no sé si ustedes sabían, nació alemán, pero murió británico, ¿sí? Él nació en 1685, falleció en 1759,
compositor alemán nacionalizado británico. Una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de Hannover, por favor, tenemos que pensar que es música barroca, a pesar de que los Jorges, o sea, los Hannover, crearon su propio estilo arquitectónico. Tenemos música barroca, pero tenemos arquitectura georgiana. ¿Ok? Por estos, porque fueron cuatro, ¿no? Por los Jorges, georgiana. Entonces, el que yo diga música barroca y que esté el barroco en Europa, por favor, no quiere decir que vamos a estar en un mundo de arquitectura barroca en Inglaterra, menos en Escocia, ¿verdad? Etcétera. Marcó toda una era en la música inglesa. Su legado musical, síntesis de alemán, italiano, francés e inglés, incluye obras en prácticamente todos los géneros de su época. De los más notorios, 42 óperas, 24 oratorios y un gran legado de música coral. Un legado de música coral. No sé por qué me faltaron esas palabras. Entonces, por favor, Händel Jorge, ¿ok? Nos vamos a acordar que Händel andaba con los Jorges. Jorge I falleció en 1727, como les decía, ¿verdad? En uno de sus tantos viajes. Su hijo, el enojón príncipe de Gales, se llamaba Jorge Augusto y tú era hijo de la esposa, ¿no? De Sofía Dorotea. Él va a ser Jorge II, él va a estar casado con una Carolina, que ahorita les voy a platicar un lindo, a mi juicio, un lindo dato, ¿verdad? Y fíjense que estuvo tan enojado toda la vida, pues estamos hablando de 1727. Aquí está, 1727. O sea, 10 años tenían enojados. No fue al funeral. No fue al funeral a pesar de que por ser rey, el muerto, pues se le tenía que hacer todo lo habido y por haber. Pues él dijo, pues sí, pero yo soy rey y no voy a poner mi persona y el futuro de, ya saben, de mi reino en peligro. Y el papá se quedó sin su muchachito y obviamente pues no tenía esposa, ¿verdad? Sin su funeral. Entonces, miren, son las 12:10. Tenemos a Jorge II y Jorge III. ¿Alguien tiene que ir a hacer pipí o le seguimos un ratito? ¿Vamos bien? Qué bueno. Entonces, fíjense, Jorge II, si ustedes ven la cantidad de años, él nació en el 83 y va a empezar a ser rey hasta el 27. ¿Ya le sacaron cuentas? 27 y 17, 44, ¿no? ¿O no? Son 17, 27, pero también hace 44. Sí, muchos años. Entonces, este muchacho, este hombre, no tenía que tener regente, no tenía. Y la verdad tenía muchísimos intereses creados, tenía muchos compromisos creados, porque entre más peleado estaba con su papá, pues más pedía favores, más esto, más lo otro. Entonces, pues es fuerte, ¿no? La entrada de Jorge II. Él va a ser el último monarca británico nacido fuera de Gran Bretaña. Entonces, su papá es el último muerto fuera y él va a ser el último nacido fuera. Jorge I y Jorge II. Desde su coronación, prestó poca atención a la política doméstica, cuyo control residía en el Parlamento. Como elector, pasó más tiempo, elector del Sacro Imperio, ¿verdad? Pasó más tiempo en Hannover, donde gozaba de un control más directo de las políticas gubernamentales. Y la verdad hizo muy buen papel, pero a su tamaño, ¿no? En su tamaño hizo muy buen papel, en el tamaño extra, el Parlamento hizo su trabajo. Jorge, bueno, eso era lo que les decía.
Jorge participó en la batalla de Dittingen y se convirtió así en el último monarca británico en dirigir un ejército en combate, por lo del accidente del caballo que les comentó. Tuvo una mala relación con su hijo Federico. Este Federico no llegó a ser rey, por eso no existe ningún Federico en los listados, porque como duró tantísimo su papá, pues se murió el sucesor, se murió antes. Sí, sí, se murió antes. Entonces nosotros vamos a tener, por favor, que brinque una generación. Jorge II sí es hijo de Jorge I, pero Jorge III es nieto, es hijo de Federico. Él es hijo de Federico. Los historiadores han hecho hincapié en las amantes, el carácter de Jorge II, el carácter explosivo, las groserías. Ni siquiera el alemán lo hablaba muy bien porque extrañamente pues a él lo crearon institutrices francesas. Entonces pues él primero habló francés que alemán, o sea, cosas como que se me hacen medio raras y por eso se las cuento. Estudió inglés, italiano, genealogía. Me muero de la risa que un futuro duque, conde, lo que quieras, pues es un cargo político. Estudió historia militar y también tácticas de batalla. Lo que les decía de que se me hizo un lindo, no sé, un lindo detalle, es que a él lo quisieron casar con X persona y cuando empezaron así los intercambios, pues él dijo que no, que cómo era posible, o sea, cómo era posible que le estuviera haciendo su padre lo mismo que él sufrió, porque ya ven que le fue muy mal en el matrimonio. Pues no van a creer que dice la historia que su padre aceptó esa confrontación y le dio libertad para elegir. Entonces, la historia dice que él había oído de una muchachita que vivía en Ansbach, que se llamaba Carolina, y y que era muy linda, y que era muy y que era educada, y que quise que no sé qué tanto. Entonces viaja con nombre falso, sin lujo y lo que quieras, para de incógnito verla y tener algún tipo de trato. Se volvió loco por la muchacha. Se volvió loco por la muchacha. Entonces la conoció un verano, ¿dónde está? Y se casaron en otoño. Yo supongo y espero que si la muchacha no hubiera tenido un enamoramiento, pues por ese desconocido, cuando menos se haya sentido amada, ¿verdad? O sea, que haya llevado una vida pues tranquila porque pues tu pareja te ama. El enamoramiento pues yo no creo que sea porque me quieres, ya te quiero, digo, yo no lo sé, pero sí espero que esta mujer haya tenido pues una vida donde haya dicho, pues al contrario de mi tía, mi mamá, mi abuelita, pues a mí sí me quieren, ¿no? Me gustaría pensar eso. Eh, Cuando se casaron ellos, este muchacho pues apenas estaba como heredero de un título en Hanover. Y luego en un 2x3 pues fue heredero de un título en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y en el momento de la coronación, pues la chiquilla pues se volvió princesa de Gales, ¿verdad? Entonces fue muy rápido, muy rápido las cosas como fueron caminando. La coronación sí se hizo en Westminster, sí hubo reina. Ahorita vamos a ver que otro de los Jorges no le permitió la entrada a su esposa a la coronación, porque la odiaba. Pero aquí con Jorge II sí hubo reina y otra vez Händel. Händel participó con 4 nuevos himnos. El grueso de los historiadores cree que Jorge desempeñó un papel honorífico y siguió al pie de la letra los consejos de Walpole. ¿Sí? Otra vez este nombre, por favor. Que eran los que, bueno, y el consejo, ¿verdad? Que eran los que tomaban ¿cómo se llama? Las decisiones. Una vez más, como les dije con Jorge I, pues Jorge II pues, no aprendió, ¿verdad? No aprendió y tuvo los problemas que les comento. Eh, el, eh, eh, y lo chistoso es que también fue por un niño y también fue por una situación. También se fue el hijo de la Castillo, pero dice la historia que Jorge II sufrió tantísimo
el no ver a sus hijos, que aunque desterró de la corte a su propio hijo, no le quitó a los niños. Dice la historia que él mismo lo dijo, ¿no? Que el descontento, lo que quiera, era con Federico y que no tenía por qué hacer ese daño. Eh, Federico, Federico, esto es lo que les hizo. Empezó con con los gritos, la esposa del parto de uno de sus niños. La sacó del castillo, la subió a un carruaje para que el rey y la reina no pudieran ver ni nada. Pues claro que fue una afrenta muy grande. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Vete a tu propia casa ya y siguen las cosas. Federico, así como su papá en el castillo donde estuvo su papá 10 años de oposición, Federico también fue opuesto a las políticas de su papá o a la de los primeros ministros. Nada más que se nos murió. Este muchacho se murió en 1751 y entonces vamos a tener que uno de los hijos de este Federico, pues ese es el futuro. Eh, Tengo una traducción de un pedacito de una carta que a mí se me hace terrible. El año que se murió Federico, también se murió una hermana de Federico, o sea, una de las princesas. Y se supone que esta carta es real. Tras la muerte de su hija Luisa del rey, ¿verdad? A finales del año, Jorge II escribió, este ha sido un año fatal para mi familia. He perdido a mi hijo mayor, pero me alegro de ello. Ahora Luisa se ha ido. Sé que no amaba a mis hijos cuando eran jóvenes, odiaba tenerlos corriendo por mi habitación, pero ahora los amo tanto como la mayoría de los padres. Y se tomó muy a pecho Fíjate que, ¿mandé? se tomó muy a pecho lo de que niños no corren. Ah, es como una maquinita del tiempo de saber los desapegos que había en aquellos tiempos, ¿no? Dentro de así como que pues tienen el bebé y se lo dan una nodriza y de la nodriza a la institutriz y pues un ratito, sí, a la hora de la cena un ratito y se iban, o sea, había un desapego muy fuerte. Pero a mí sí me llamó la atención que por escrito pusiera, pero me alegro de ello, ¿no? O sea, se me hace muy, muy, muy fuerte. Ahora, quisiera hacerle algunos comentarios de las cosas que sucedieron en el tiempo de Jorge II, porque vamos a andar ahí. En 1753 se fundó el Museo Británico, gracias a una selección de más de 80,000 artículos procedentes de la colección privada de un doctor, Sir Hans Sloane. 40,000 libros, 7,000 manuscritos, dibujos de Durero, muchísimas antigüedades de Egipto, Grecia, Roma, Oriente Medio y Extremo Oriente, además de muchas cosas, pues como no muy clasificables, ¿no? No muy clasificables. El gobierno británico adquirió esta colección por un precio simbólico de 20,000 libras. Y 20,000 libras más o menos pudiera ser, no sé, un millón de libras en la actualidad, que se obtuvo mediante una lotería pública organizada por el Parlamento británico. Estas loterías públicas del Parlamento, mira, estas loterías públicas del Parlamento británico van a seguir por los siglos. Y en el siglo XX, por ejemplo, el famoso beso de Rodin, va a ser una lotería la, la que, la regrese de Londres a Francia. Sí, o sea, es chistoso como tú puedes pensar que el gobierno pues puede tener dinero suficiente como para en el siguiente presupuesto asignar algo pues para arte o lo que quieras. Y no, las loterías dentro de los gobiernos era algo normal para adquirir arte. Eh, Además, se adquirieron ¿cómo se llama? Bibliotecas. La primera ubicación fue una mansión del siglo XVI en el barrio de Bloomsbury. Ahí vamos a andar caminando en ese barrio. Y también adquirieron, bueno, también lo compraron. Jorge I, ¿por qué llegó a esa conclusión? Pues claro que el mundo dice que porque no le gustaba leer. No creo que pueda ser tan fácil ese juicio. O sea, porque no te gusta leer, no entras a la biblioteca y ya.
no la regalas, ¿no? O sea, pero bueno, en un montón de partes van a leer ustedes. Es que como a él no le gustaba la lectura ni la estudio, no sé qué, donó la Biblioteca Real al Museo Británico. Pues a mí me gustaría que tuviéramos nosotros nuestro filtro. Si no te gusta leer, no vas a la biblioteca y punto. Más bien pudiéramos nosotros sentirlo como Jorge I en 1757 definitivamente vio que algo grande estaba sucediendo, ¿no? Entonces lo que hizo fue, en vez de pensar que solamente nosotros tenemos acceso a la biblioteca real, pues ¿por qué no pensar que cualquier persona que entre al Museo Británico, que desde el principio ha sido gratuito, pueda tener acceso? Sí, o sea, bueno, eso se me hace bastante más razonable de que, es que como no le gustaba leer, regaló todos los libros de todo el reino de Inglaterra. No, 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 se me hace como absurdo. Se inauguró el Museo Británico el 15 de enero de 1759, o, por supuesto, en los tiempos de Jorge, el segundo Hanover en el reino de la Gran Bretaña. Jorge II murió en 1760, 77 años, después de un reinado caracterizado por su participación en asuntos continentales. Gracias a la política exterior de Jorge II, el área de influencia británica se expandió por todo el mundo. El área de influencia política se expandió por todo el mundo. Y claro, claro, con él se acabó que el pretendiente viejo y que el pretendiente nuevo, o sea, ya, tan tan, olvídense, y al que se le ocurra va a la horca, o sea, va al cadalso, o sea, se acabó. Jorge II es el último monarca enterrado en la abadía de Westminster. Nosotros vamos a tener que, del tercero en adelante, va a ser en la capilla de si todo sale bien, en la capilla de San Jorge en Windsor, ¿sí? Entonces, Jorge II va a ser el último monarca. Y aquí les va una última, la notita que les digo que se me hace, digo, se me hace macabra, pero se me hace linda pensando que estamos en aquellos tiempos. Como él murió en su cama, no, no envenenado, no batalla, no nada, pues hubo muchas disposiciones, ¿no? Para su funeral, para su herencia, para todo. Él dejó órdenes para que se retiraran los extremos laterales de su ataúd y el de su Caroline, de la que se enamoró allá en aquel verano, de modo que sus restos se mezclaran con el tiempo. Es una manera muy romántica de creer que te volviste a reunir con tu esposa que murió antes que tú, ¿no? Macabra, pues por lo visto sí la quiso, digo, no sé qué tan buen esposo, no sé, digo, pero hasta en ese momento seguía pues esa idea, ¿no? De que le encantaba a Carolina. Em, Como les comentaba, el primer príncipe de Gales ya había muerto. Entonces ahorita vamos pues en el segundo príncipe de Gales, ¿no? Ese segundo príncipe de Gales va a ser Jorge III. Quisiera por favor que nos fijáramos en esto. Quisiera por favor que nos fijáramos en esta situación. Nació en el 38. Él nace en el 38, ¿ok? Él va a ser rey en 1760. En 1801, la Gran Bretaña e Irlanda se unen. Entonces él va a ser el primer rey del Reino Unido. No. ¿Ok? Sí, sí, sí estamos aquí en estos números. Pero quiero por favor que entendamos que él en 1811, después de muchos episodios de locura, él va a ser guardadito y su hijo va a funcionar como regente. ¿Ok? Entre 1811 y 1820. Entonces, por favor, las máximas cosas que sucedieron en el tiempo de Jorge III, una fue que perdió las 13 colonias. Fíjense cómo fue en tiempos de él, aquí. Y otra fue que le ganó a Napoleón Bonaparte, acá.
Entonces como que dices, pues qué chistoso, pero ustedes ya van a entender. En la caída, en la pérdida de las 13 colonias, él ya tenía sus intervalos, había una inestabilidad. ¿Quién gobierna? ¿Quién decide? ¿Qué hacemos? Y luego, si él salía de su locura y él le decía al Parlamento algo dentro de una legalidad, el Parlamento tenía que obedecer, pero pues qué tan sano estaba, ¿no? Entonces fue una cosa tremenda. Sí, y los alumnos o las personas te dicen, bueno, entonces, ¿por qué hubo esa cosa tan tremenda hacia abajo y la otra tan tremenda hacia arriba? Pues porque él no estaba gobernando. Él ya estaba totalmente internado como una persona, pues, enferma, o sea, como un lunático. Las decisiones las tomaron o el regente, que era su hijo, ¿verdad? Que es una cosa tremenda, una ficha lisa el regente, o el regente andaba de fiesta y entonces el Consejo de Ministros hacía lo correcto, mandaba a los generales correctos, un señor que se apellidaba Wellington, y hacían las cosas correctas, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que vean que Jorge III, pues tiene muchas cosas, altibajos y subibajas en su, ¿cómo se llama? Reinado, ¿sí? Por favor. Pero fue diagnosticado con algo. Desafortunadamente no. Ahorita te dicen que fue porfiria, la mismo que tuvo Paula, la de Isabel Allende. ¿Se acuerdan que se hizo famosísima por el Sí, libro? porque como Juana la loca, ¿no? Que dicen, estaba loca y ahora dicen que no, que parece que era bipolar, que no se habían descubierto esas Que era enfermedades, ¿no? frustración. Sí, todas estamos locas, sí, cuando nos hacen enojar. Sí, claro, sí, Está loca, y ya. sí. Este es lo que ahorita se maneja desde hace 15 años o 20 años, es porfiria. Porfiria. Esa es una enfermedad demasiado rara, demasiado difícil de tratar y pues no se trata. Actualmente pues te diagnostican porfiria, es una agonía y se muere la gente. El problema cuando eres rey es que pues a veces no saben si eres excéntrico y te tienen que aguantar, ¿no? Y al ratito no saben si no eres excéntrico, pero te conviene porque alguien más está decidiendo por ti y ahí te traen, ¿no? Que si rompiste no sé qué, que si, qué onda, que si ahora eres caballo, porque de repente llegaba a la sala de los ministros como si fuera caballo. A veces se hacía daño a sí mismo, a veces le hacía daño a la gente que estaba alrededor, y luego de repente se componía, y luego volvió a recaer, y lo que quieras. Eh, Fue terrible, pero de veras, de veras, de veras, bien, bien, bien feo si tú te vas a las bitácoras médicas, las cosas que le hacían para tratar de arreglar, pues digo, pues en aquellos tiempos. Y pues que ahora baños helados. Y pues que ahora que duerma afuera en invierno, imagínate, o sea, en Londres sin ropa. Y pues, ¿mandé? ¿Qué dices? No, no, 1900. Fíjate que es algo muy raro porque dices, ¿qué vidas de estas personas que sufren tanto como violencias físicas que no se mueren de una pulmonía o de una inanición, de una anemia, porque los sangraban y los sangraban, lo hacían vomitar muchísimo, a veces lo ponían en ayunos, a veces no, porque además fueron años y años y años y años y años, y doctores y doctores y doctores y doctores. En una de esas sí llegó un doctor que tenía pues lo más novedoso de lo que es el siglo XIX y fíjense que lo empezó a tratar como perro. Entonces cada vez que hacía algo que no era correcto, Lo vi en de periodistas. sí, pero a cuerazos. Entonces, pues yo no sé, digo, yo no estaba ahí, ¿verdad? No sé qué es correcto, qué es incorrecto, pero qué feo, ¿no? O sea, ser el rey te tocaba vivir una vida, pues De digo, no, labor, y de decisiones magníficas, ¿no? Pues el destino. Y te toca una enfermedad que no se sabe cómo manejar
y sí tuvo muchos abusos físicos, muchos, 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 muchos abusos físicos. Entonces, este Jorge III va a ser, ¿mandé? Ah, no, ese es Federico con Augusta de Sajonia, ¿no? Sí, Sajonia, Gotha. sí. El, va a ser el tercer monarca británico, va a ser el primero en nacer en las islas británicas y va a ser el primero que va a tener el inglés como su lengua materna. Este Jorge III se casó con una alemana, Carlota, y ahora en nuestra posmodernidad, pues es la chica negra o la mujer negra de la serie de Bridgerton. ¿Sí? Bridgerton con esta posmodernidad donde ya no hay grupos étnicos, sino hombres bellos, mujeres bellas, lo que tú quieras y mandes, ¿verdad? Pues nos pone toda una aristocracia de clase de rasgos africanos, en aquel tiempo no era que fueran afroamericanos. Y nos ponen a una Charlotte, una reina Charlotte, negra, totalmente negra. El chinerío, la nariz gruesa, la piel absolutamente negra. Y desafortunadamente, pues nuestra generación, si tú le preguntas si hubo reinas negras en Inglaterra, pues te van a decir que sí. Ese tema de la No, a mí se me hace terrible. terrible, ¿verdad? Ese tema de la inclusión, pero está cambiando la historia. Todo. O sea, las reinas inglesas eran güeras, o sea, porque No, y más si era alemana. Alemana. Esta es la chica de la serie y esta es una pintura de ella, princesa, todavía no reina, ¿no? Ya de reina, pues sí, subió de peso, pues sí, tuvieron 15 hijos, pues sí, subió de peso, ay, es que tenía la nariz ancha. Pues pregúntenle a mi hija Bárbara que tiene la teoría que después del primer embarazo no vuelves a tener la misma nariz. Entonces, yo me río porque como Bárbara, pues tiene mucho de que dijo eso alguna vez en la casa, pues me río porque es una cosa ahí en la casa, digamos. Ahora, por favor, este Jorge III y esta Charlotte, tuvieron un montonón de hijos. Y ese montonón de hijos llegaron muchos de ellos a adultos. ¿Y qué sucedía? Yo no sé qué pasaba, que no tenía niños. Y sale muchísimas veces en Bridgerton, donde juntan a todas, a los hijos casados y a las hijas casadas, y les dicen, ¿y qué tienen que hacer? Y vayan esto, y les duplico el premio, sale mucho en Bridgerton. Es verdad, sí tenían hijos adultos, pero no había nietos. Entonces, nada más para juntar, por favor. Nosotros vamos a tener que un hijo de Jorge sí va a ser rey. Un hermano o sea, otro hijo de Jorge III sí va a ser rey. Pero porque no hay niños. Y ese segundo hijo de Jorge tampoco va a tener niños. Pero otro hermano, sí, ya llevo tres. Sí, sí me estoy explicando. sí. Pues tenía Victoria. Y es la reina Victoria. De toda Europa, sí, de toda Europa. Entonces, cuando te dicen, no, es que el tío de Victoria no tenía herederos, pues sí hay que ponernos a pensar que ni su tío uno, ni su tío dos, ni su tío, ni su tía, o sea, es rarísimo, pero no hubo niñitos. Le tocaba, pero de un rebotazazazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos con Jorge III? Ahí vamos caminando poquito a poquito. Ok. Eh, durante su reinado, Gran Bretaña se alzó como la primera potencia dominante. ¿Por qué? Porque miren, la flota inglesa la inició Enrique VIII en 1533. El 33 es bien fácil, por eso lo digo todo el tiempo para que a ustedes no se les olvide. 1533 empieza la idea
de un poderío naval, ¿no? La flota inglesa, 1533. 1633 ya estaban todas las colonias. Acuérdense, 1533 la flota ya se había, Colón hasta muerto, ¿verdad? Ya estaban todas las piraterías holandesas, francesas, ¿cómo se llama? Holandesas, francesas, españolas, portuguesas. Y claro, claro, las 13 colonias, ¿no? 100 años después de Enrique VIII, ya estaban las 13 colonias y los famosísimos corsarios, ¿no? De la época isabelina, 1633. Ahorita, 1733, ya estamos hablando de 100 años después de cuando empezó la exploración y la expansión a través del mar del, de la flota británica, ¿sí? Entonces, lo que sucedió aquí, que fue la primera potencia dominante en lo que es el siglo XVIII, pues es que ellos tenían ya 200 años, ¿sí? 200 años de estarle dando y dando y dando y dando y dando. 100 años más y ellos van a ser dueños, van a tener sus imperios dos terceras partes del mundo, ¿sí? Pero es algo que comenzó en el siglo XVI y culminó en el siglo XIX. ¿Cuánto duró el declive? 100 años, porque todo se acabó con la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que volver a soltar, ¿sí? Entonces, para arriba 300 y para abajo, para abajo 100, ¿ok? Extendió su poder por Norteamérica. Va a ser en los tiempos de Jorge III, cuando Canadá también se vuelve de Inglaterra. ¿Cuál va a ser la situación con Canadá? Que muchos de los corridos católicos van a estar en el espacio que todavía no estaba muy bien guardadito con empalizadas y ejércitos. Entonces va a ser un problema gigantesco, porque no nada más es ver a ver quién llegó primero, sino va a ser a ver quién es católico y quién es no católico, y los no católicos van a tener una relación con las 12 colonias, porque les recuerdo que Mary Land era católica, por eso se llama Mary Land, porque ellos venían con marianos, ¿verdad? Entonces, los que fueron llegando al mundo norteño, que ya saben que no es un país, ¿verdad? Que es un estado de Estados Unidos. ¿Se oyeron a Trump? Canadá no es un país, es un estado. Sí, ese es. Qué bruto, qué bruto, qué bruto, qué cosa tan impresionante. Ese mundo gigantesco de madera por todos lados, ríos por todos, navegables, ¿no? Esa cosa tan impresionante en los tiempos de Jorge III va a ser pues un caminito, pero constante, pero también va a ser caminito abierto para católicos. ¿Por qué se va a perder? ¿Por qué se va a hacer separar Canadá? Pues porque Canadá es, bueno, principalmente el este, ¿verdad? Es primordialmente católica. Sí, Quebec, está Toronto, Montreal, son católicas y tienen sus basílicas y lo que quieras. Entonces, ¿extiende su poder por Norteamérica? Sí, pero no lo suficiente como para tener solamente protestantes, ¿no? En ese espacio. Ganó la supremacía en el océano en el tiempo de Jorge III, sin dudas. Y en el tiempo de Jorge III, pero en la regencia de su hijo, derrotó a Napoleón en las guerras napoleónicas. Entonces, Jorge III va a ser rey, va a estar loco, va a tener un hijo de vergüenza, porque su hijo es una cosa vergonzosísima en cualquier país, en cualquier momento, pero va a ser recordado y los años te van a decir que todo eso sucedió en el reinado de Jorge III.
¿verdad? A pesar de sus enfermedades, de lo que quieran. Pero también decía por ahí que extendió su poder de América, o sea, lo extendió y luego lo perdió, o como Sí, sí, claro, sí. en el mismo reinado. Sí, con las guerras. Cuando en 1774 se declaró independiente, pues nada más eran las 13 colonias las que se declararon independientes. De ellos, ¿de dónde iban a hablar con los que estaban en los quebecuas? ¿No? O sea, pues ahí tú te le echas. Pero cuando ganan las 13 colonias, en 1783, pues los de acá arriba, con mayor razón, dijeron, oigan, pues si estos que son ingleses, que manejan, la vez pasada te platiqué del calendario juliano y gregoriano. Sí, cuando me dijiste, fue el día del todos los santos, de los santos inocentes. Fíjense, por ejemplo, Jefferson, George Washington, ya saben, los nombres meros, 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 meros. Una de las primeras cosas que hicieron como prueba de que ya eran un estado independiente de la corona inglesa fue modificar sus actas de nacimiento, porque sus actas de nacimiento y de matrimonio y de sus actas de la compra de casas o lo que quieras, pues claro que manejaban el calendario juliano, porque ellos llegaron a América como súbditos de la corona inglesa que manejaba el calendario juliano porque no podía manejar el calendario gregoriano. Entonces, cuando ellos se independizaron, no es que hayan descubierto el calendario gregoriano, lo hicieron como una forma de protesta, ¿sí? Como una forma de protesta de decir, tan atrasados están ustedes en la forma que deben de manejar pues un gobierno que ni siquiera están con el calendario adecuado que pues desde el siglo XVI estaba en otras partes. Entonces, cuando se hace pues ya la declaración y ya pierden la guerra y todo, las personas que están en Canadá pues deciden que se iban a pelear. Las personas de Canadá se tuvieron que pelear pues con las colonias ahora Estados Unidos de América del Norte para poder poner la franja. Y estuvo tan empatado, tan sangrienta, que ustedes pueden ver que los lagos, la mitad son para arriba y la mitad para abajo, ¿no? La frontera de Canadá pasa por en medio de lagos, le tocan a Canadá y le tocan a los Estados Unidos, porque vieron que nunca, digo, sí, algún día iban a ganarlo, ¿verdad? Pero no tenían la fuerza para seguir derramando sangre. Ay, sí, otros 100 años, no, era bien poquita la población. Y en guerras, ¿te imaginas? Una cosa tremenda. Entonces, sí se expandieron, pero bueno, lo tuvieron que perder por falta pues de control, realmente de control. La situación de que desembocó en 1783 con la independencia de Estados Unidos inició en 1763. Ay, ya me sonó muy rápido el 3. No, sí, 8-3. Ah, bueno, fue casualidad que todo fuera en 3. Entonces, fíjense, el conflicto duró solamente 20 años. En 1763, el gobierno británico colocó un límite sobre la expansión al oeste de las colonias norteamericanas. Pues le dices eso a un súbdito que está pagando él todo, porque tenías que pagarle el permiso a la corona, tú pagar tu barco, tus capitán, tus tripulantes, etc. Cuando llegabas allá, tú nombrabas el terreno en nombre de la corona y tenías que pagar tu fundación y luego los impuestos. Y le salieron en 1763 que, oigan, pero espérense porque a lo mejor nosotros queremos mandar a otras gentes porque a lo mejor hay oro, ya ven, digo, pues yo creo que sabían algo, pues California, ¿no? No lo sabían, pero espérense tantito porque nosotros vamos a ver si primero colonizamos. Y los que estaban allá, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? Pues si nosotros venimos aquí a buscar una nueva vida,
vean el tamaño de Estados Unidos. Y me dices que no me puedo mover al oeste. Por supuesto que no. En 1765, como castiguito, como vamos a decirles que entiendan quién manda y lo que quieras, pusieron un impuesto. Las personas que no hablan ni español es bien difícil que puedan entenderlo, pero yo creo que todos nosotros sabemos cuando nos dicen, es que nos tienes que traer este documento timbrado y ya sabes que tienes que ir al notario, que te cuesta un dineral y que además se tardan un chorro. Sí entendemos lo que significa la ley de timbre, ¿sí? Porque implica un costo. Y si es por notario, agárrate, porque el notario pues te va a cobrar si te conoce, si no te conoce, o sea, puede irse muy alto. Esta ley del timbre es de 1765 y resultó que cualquier papel impreso se tenía que timbrar. Entonces, si era, ¿cómo se llama? Libro, si era una situación donde misal, tenías que pagarlo. Pues oye, es volver a la prehistoria, ¿no? O sea, ahora tenían que hacer las cosas a mano para no pagar el impuesto del timbre. Pues cuando tú ya estás en un nivel, es como si a nosotros nos dijeran, oigan, pues sus hijos van a tener que pagar impuestos por cada libro de texto impreso. Y si no quieren pagar el impuesto, pues ustedes, aquí va a estar en el patio el uno, el que yo ya pagué, y ustedes se vienen y lo copian a mano. Muchachas, ¿ustedes creen que no pondríamos el grito en el cielo? Bueno, pues eso sucedió en 1765. Va a haber una situación que no sabemos qué tanto la explotaron los ministros que estaban en contra de Jorge III. Eso es conocido pues por todo mundo, porque se corrió la voz que Jorge III dijo que los colonos, la obligación de los colonos, el deber principal de los colonos era someterse a la corona. Entonces, se dice que lo dijo Jorge III, pero también se dice que lo dijo Borbón antes de nuestra independencia. O sea, como que es la leyenda urbana típica que se dice. Entonces, no sabemos exactamente qué habrá dicho el hombre, pero eso fue lo que se le dijo a los colonos que había dicho Jorge III. Em, sí fue como muy general el que en público Jorge III sintiera como una ofensa, como si los súbditos de las 13 colonias fueran sus niños, que lo estaban ofendiendo a él. Eso sí es muy público porque pues está en cargas y todo, pero no sabemos en qué momento de locura estaba él como para no entender lo que estaba pasando. El famosísimo el Tea Party, acuérdense ahí cuando vas a Boston te llevan al muelle y te dicen aquí tiraron las 340 cajones, etcétera, etcétera. Se hizo en 1773 como una protesta pública y lo que hizo Inglaterra, en vez de mandar diplomáticos o en vez de decir, oye, pues algo está muy mal comunicado aquí, lo que hizo Inglaterra fue cerrar el puerto de Boston y suspender las elecciones legislativas en la colonia de Massachusetts. Pues no, pues ya, o sea, para una persona que es inglés, que sabe que tiene derechos, pues es realmente entrar así como una tiranía, ¿no? Ya fue imposible que la gente estuviera de acuerdo. Y ya está. Estaban muy lejos, sí había muchísima guarnición, pero bueno, los colonos dijeron, pues nos defenderemos a como nos tengamos que defender. El conflicto armado estalló específicamente en 1775, a pesar de que hubo diplomáticos hablando en Londres, o sea, había gente de las colonias tratando de, pues, entender cuál era el mal, pues la mala comunicación, ¿no? Entre el gobierno y los súbditos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos se redactó, como todas ustedes saben, por Thomas Jefferson y se leyó, salió a la luz el 4 de julio de 1776. Eh, la guerra fue muy fea, muchos fríos, muchos muertos, muchos familiares peleando entre ellos. Jorge III admitió finalmente la derrota en Norteamérica y aceptó entrar en negociaciones de paz. Obviamente los de aquí se tuvieron que ir a negociar
allá, ¿verdad? No, no vinieron a América. Y por eso se llama el Tratado de París, que fue un primero, pero el siguiente se reunieron en Versalles los diplomáticos y fue ratificado en 1783. Entonces son los 20 años que les comento, ¿no? En el 63 empezaron los problemas, ya 10 años después ya se hizo real, ¿no? El movimiento, y en el 83 pues sangre derramada y mucha tinta, mucha tinta utilizada, se acepta la independencia declarada en el 776. Todo esto en el tiempo de Jorge III. No, pues muy movidos. Ay, sí, no, su reinado es una cosa de veras. Ahora, tengo 6 minutos. Después de que III se recuperara una vez más, ¿verdad? De su enfermedad, su prestigio aumentó considerablemente. La Revolución Francesa, en la cual la monarquía francesa había sido derrocada, preocupó a muchos terratenientes británicos. Entonces hubo muchas presiones. Se pierden las 13 colonias y guillotinan a reyes acá y se hace la abolición de la monarquía, pues todo eso le toca al primer ministro y al Consejo de Ministros de Jorge III. Ahora, Gran Bretaña se definió como la gran defensora del sistema monárquico, pero del sistema monárquico bicameral, moderno, lo que quieras. Porque la mayoría de los grandes pensadores que fueron la semilla de la Revolución Francesa, sus ideas eran inglesas. Entonces ellos, los ministros, los intelectuales, los buenos políticos del tiempo de Jorge III, dijeron, o agarramos el toro por los cuernos, o se nos va a voltear la moneda, porque aquellos pelearon por ideas inglesas, pues capaz que a los ingleses dicen, pues las ideas inglesas a lo que llevan es a la abolición de la monarquía y no se puede. Entonces, muchas de las cosas que se hicieron en este periodo de 1789-90 a 1803, 1805, digamos, va a ser para convencer a los súbditos, Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda, que la monarquía estaba donde tenía que estar. A los primeros ministros, a los consejos, a los parlamentarios, a los terratenientes, a los burgueses, les convenía. Les acabo de decir que Inglaterra estaba en un esplendor. Más o menos económicamente, ¿para qué me va a servir una revolución? ¿Para qué me va a servir un cambio de gobierno? No, entonces, estamos muy bien, la monarquía hace lo que tiene que hacer, pero nuestro rey está loco. Ay, nomás a ratos, ay, no se nos pongan delicados, sí, pues, sí, déjenos al primer ministro tranquilo. O sea, se hizo su trabajo, ¿eh? Se hizo su trabajo. Lo que sí quisiera, por favor, es que entendiéramos una situación muy, pero muy delicada que sucedió entre 1801, perdón, entre 1800 y el 1 de enero de 1801. Mire, cuando un rey de Inglaterra, a partir de Enrique VIII, sube al trono, asciende al trono, uno de sus tantos juramentos es que la iglesia anglicana va a ser la iglesia de los ingleses y que él, como jefe de la iglesia anglicana, pues va a ser anglicano y que el pueblo o el país o lo que quieras, pues va a ser como le quieran llamar, protestante, reformado, como le quieran llamar, no católico, ¿ok? Y entonces, ¿por qué tiene súbditos irlandeses? Si todos los irlandeses son católicos. Entonces, mientras no hubo problema fuerte, pues hay que los irlandeses siguieran medio pagando impuestos y los puertos de Irlanda pues también ayudan y lo que quieras. Pero se viene esta situación intelectual
de que si Rousseau y que Montesquieu y que si Locke y que si así, o sea, ideas, palabras, pues la situación estaba tremenda. Y que se le mete en la cabeza a Jorge III que los irlandeses o se convertían o se convertían porque por culpa de ellos, Jorge, el rey, estaba faltando su juramento de que todos los súbditos iban a ser protestantes. Entonces, los ministros, los consejeros, los terratenientes, los burgueses, hicieron su chamba. Y vaya que se hicieron su chamba. Internaron al rey, dice que por un, bueno, yo creo que es muy posible que también se hubiera puesto muy mal, o sea, porque él tenía muchísimo tiempo. Y tomaron las decisiones. Y cuando sacaron al rey de donde estaba ahí en su tratamiento, pues dijo que sí. ¿Y qué significa decir que sí? Mostrar la modernidad del sistema monárquico británico, donde el acuerdo es que nadie está por arriba, el acuerdo desde el medievo, nadie está por arriba de la ley y el monarca existe por el bienestar de los súbditos y la trascendencia del reino. Eso quiere decir que los irlandeses tienen que vivir, ¿verdad? Tienen que vivir bien. Entonces, muchachas, por una situación que es la pérdida ya, la revolución acá, el pobre rey que entraba y salía de su locura, fíjense que se firmó una cosa impresionante que se llama Reino Unido. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Entonces, pues la pregunta lógica es, qué chistoso. ¿Y por qué cuando fue Gran Bretaña? Pues ¿por qué no juntaron a los irlandeses? Porque los irlandeses hubieran tenido que tener derecho al parlamento. Y en 1707, Gran Bretaña, el mundo, los ingleses, no estaban preparados para tener católicos en el parlamento. Pero cuando el agua de los camotes ya estaba a todo lo que daba, pues tuvieron que hacer una excepción. Y esa excepción, ay Dios mío, no está aquí y ya se acabó la clase, es la cláusula de emancipación. Así se llama, es una cláusula de emancipación. Y desde 1801, el súbdito irlandés tiene derecho y además pues exige, ¿verdad?, de ser representado según sus intereses, ¿no? En la Cámara de los Comunes, primero, ¿no? En la Cámara de los Comunes del Parlamento de Inglaterra, o sea, del Reino Unido. No sé si pude explicarme porque es un siglo de diferencia. ¿Está bien? Bueno, entonces, muchachonas, la... bueno, pues ya terminamos. Sí, de, Eh, no, no tanto, todavía no. I speak persons musulmanes, sí, pero ahorita mismo voy a llegar, pero según... No, eso es muy importante, es muy importante. No sé si hubo y si hay ahorita que por votación sea musulmán, por ejemplo. Eso no lo sé, claro. Y y los impuestos son impuestos, o sea, si yo pago esta cantidad de impuestos, yo tengo derecho a ser votado, ¿no? En Londres, en Inglaterra, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, casualmente aquí termino con este muchacho, con este pobre. En 1810, muy peligroso, ya no veía de un ojo, ya no oía, lo que quieran. 1811, totalmente, pero totalmente loco, Jorge III va a estar confinado. 1820, ciego, sordo, demente, yo creo que de ahí salió la canción de Shakira. 81 años, 81 años de edad. Ay, sí. No sé si vive Kate ahí, pero sí, en ese. Sí, que vas a ir siempre